Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Chaim Weisbrot y este es el canal Creyente Racional. Estamos ahora en la tercera parte del debate respecto de si la teoría de la evolución, en todas sus versiones, que como se entiende hoy en día, es propiamente tal una teoría científica establecida, digamos, del nivel de la mecánica cuántica. Me encuentro discutiendo con un biólogo doctorado en biología molecular y presentando el tercer argumento. Si no viste los dos capítulos anteriores, te invito a verlos. Sin embargo, se puede entender cada capítulo en forma autónoma. Dime qué te parecen los argumentos, dime si parece que respondió a las preguntas que planteé. Déjame tus comentarios y nos vemos en el próximo capítulo. Bien, vamos al tercer argumento Tercer crítico de Jaime. argumento. Muy bien, un segundito, déjame compartir pantalla acá. Compartir pantalla. Muy bien. Tasa de mutaciones versus tiempo disponible. Ese es el siguiente tema. Una de las grandes diferencias desde el origen de la teoría de Darwin hasta el día de hoy, obviamente, fue el descubrimiento del ADN. Aunque, como muy bien ha sido mencionado por Alejandro, no son exclusivamente el único factor, pero son mutaciones en el ADN un punto crítico de abordar en el proceso evolutivo. Porque es un hecho que desde la célula más simple, que fue de 300 a 500.000 pares nucleótidos, llegando a unos 4 millones del genoma de la Escherichia coli, pasando de unos 100 a 300 millones en los organismos de la explosión cambriana, hasta llegar hasta 3.200 millones en los Homo sapiens. Claramente se necesitaría de procesos poderosos para ir aumentando la información genética, desde unos cientos de miles hasta unos miles de millones. El mecanismo básico darwiniano, aunque no el único, por supuesto, como vamos a ver un poco más adelante, sería el de mutaciones genéticas. Como se imaginarán, las formas que pueden adoptar estas mutaciones son muchas. Pero para lograr avances funcionales a veces se necesitan mutaciones puntuales, es decir, en un punto, mutaciones en los nucleótidos, puede ser también duplicación de segmentos, incluso estructuras complejas. Sin embargo, para la mayoría de las mutaciones que aportan información genética, ya sea que se modifique y mejore alguna función, introduzca una nueva función y mucho más para la creación de nuevas proteínas, se necesitan de 2, 3, 4 o más mutaciones simultáneas. Pero además se necesita que esas mutaciones se fijen en la población. ¿Cuánto sería el tiempo necesario para que lograr una mutación doble y que además se fije en organismos más grandes? En este estudio, hecho por Rick Durrett y Dina Schmidt, se calculó que para la drosofilia, que en palabras fáciles significa la mosca de la fruta, se requeriría de algunos millones de años para que dos mutaciones que producen información, se fijen, pero que si se fijan ahí en humanos, con poblaciones mucho más chicas, eso tomaría sobre los 100 millones de años. En el paper dicen que conservadoramente serían 162 millones de años en verdad. El problema es, por ejemplo, que como vemos acá en este paper, se entiende que los cambios, por ejemplo, en los Homo sapiens, ocurrieron en forma repentina y no gradual. Como aquí sale, dice, la divergencia de los monos y los Homo sapiens es más o menos aceptado, habría sido de alrededor de 6 a 7 millones de años. Es decir, que todas las mutaciones que sean necesarias, que diferencien el genoma del chimpancé del genoma humano, deberían haber ocurrido en esta ventana de tiempo. Pero una sola mutación doble requiere más de 100 millones de años. Ahora, ¿cuántas mutaciones separan el chimpancé, el bonobo, del Homo sapiens? Aquí encontré otro estudio que hace el estudio de cuántas mutaciones separan al okapi de la jirafa. Este okapi es una especie de jirafa que quedó chica. El resultado que da este estudio son alrededor de mutaciones en 70 genes
Y es decir, que para tener piernas más largas, cuellos más largos y todo lo que eso implica en términos corporales, se necesitan de 70 genes. En el caso de los humanos, un gen en promedio tiene alrededor de 8.000 a 9.000 pares nucleótidos. O sea que más o menos, un cálculo al ojo optimista se requerirían para pasar del mono al humano alrededor de 70 mutaciones dobles. Y yo creo que es evidente que los números no dan, y por lejos. Ahora, muy esencial en lo que estuvo mencionando aquí Alejandro, es muy importante, es que uno de los problemas que hace la evolución algo que sea tan complicado es el hecho que se necesitan grandes poblaciones, ¿verdad? Y se necesitan muchas generaciones y por lo tanto siempre son cosas que no estamos viendo, ¿verdad? Dado que se requiere grandes números de especímenes para que estén mutando con tasas de mutación relativamente lentos para los procesos que se estiman toman periodos largos de tiempo. Muy interesantemente, hace 33 años atrás, Richard Lenski empezó un experimento, ¿verdad? Comenzó un experimento de cultivos de Escherichia coli en una docena de matraces que los separó en su laboratorio durante la noche para estudiar los procesos evolutivos. Es decir, tenemos un estudio de evolución en tiempo real. Este experimento sigue, lleva casi ya 75.000 generaciones en miles de matraces con billones de bacterias. 75.000 generaciones en términos de tiempo llevado a lo que son los seres humanos equivaldría alrededor de 2 millones de años. Pero si tú le agregas poblaciones de miles de billones, si agrega el factor poblacional, sería el equivalente a decenas, si no cientos de millones de años en términos homínidos. La gracia es que este famoso experimento, ya muy famoso, ya tiene más de 200 papers publicados, es que cuenta con una enorme cantidad de organismos y un gran número de generaciones que permiten obtener resultados de investigación estadísticamente significativos. Este experimento ha servido para comprender procesos centrales de la evolución, como variaciones en las tasas de mutación, la resistencia a los antibióticos, algo que fue mencionado acá con las mutaciones de los microbios, e incluso la evolución de nuevos rasgos en la Escherichia coli. Resultados importantes fueron, por ejemplo, que luego de 50.000 generaciones, las Escherichia coli crecían un 70% más rápido que la original. Esto es evolución frente a nuestros ojos en tiempo real. Uno de los resultados más significativos fue que la Escherichia coli, que originalmente era capaz de procesar citrato en condiciones anaeróbicas, que es una sustancia común que se encuentra en abundancia en las frutas cítricas, desarrolló la capacidad de comer citrato en presencia de oxígeno, es decir, fue capaz de hacerlo en condiciones anaeróbicas y aeróbicas. Y esto fue impresionantemente una clara ganancia en funcionalidad. Es decir, nuevamente estamos viendo la evolución en nuestros ojos. Esto es bien impresionante. Por ahora, porque voy a seguir con este tema, el punto que quiero sacar de esto es el siguiente, estimados amigos. Después de 75.000 generaciones, el equivalente a cientos de millones de años de evolución en los homínidos, las Escherichia coli siguen siendo Escherichia coli. No se han generado ningún tipo de otra bacteria, no se han transformado en ningún otro tipo de organismo, no han desarrollado ningún organelo nuevo, y el tamaño de su genoma no ha cambiado en forma relevante. Y qué decir de que obviamente no ha surgido ninguna otra especie. Muy bien. Don Alejandro. Ya. A ver, hay varios temas aquí. El primero, quisiera mostrarte una diapositiva. ¿Ya? Esta es una enzima humana. ¿Okay? Esta es la enzima responsable, la mutación de esta enzima es responsable de una enfermedad que es la fenilcetonuria. Acá tienen ustedes un muestreo de algunas de las mutaciones conocidas para esta,
no me acuerdo ahora el nombre de la enzima precisamente. Pero esto les da un poco la idea de lo que es la diversidad, ¿ok?, de los genes en una sola enzima, y estas son solamente las mutaciones que producen la enfermedad. No quiere decir nada de todas las otras mutaciones que son silentes o que no tienen ningún efecto sobre la funcionalidad de la enzima. ¿Ok? Entonces, eso nos da una idea de la gran diversidad que existe dentro de las poblaciones humanas. Y es cosa de que nos veamos, somos tremendamente diversos, ¿verdad? Y esa diversidad nos permite a nosotros y a todos los demás seres vivos adaptarnos de manera diferencial a los ambientes en los que vivimos. No me extraña que las Escherichia coli en un frasco no cambien, porque sus condiciones de vida no cambian. No tienen por qué cambiar, no tienen una presión de selección y simplemente no van a modificarse mayormente. Sin embargo, si tú le agregas una pequeña presión de selección, sí vas a ver cambios, ¿ya? Y los cambios que tú podrías ver en ese experimento de Escherichia coli, por ejemplo, son más de tipo de deriva, de lo que se llama deriva natural. Y en ese sentido, si tú comenzaras con 2 frascos de Escherichia coli y los dejaras de andar, ¿okay?, durante los cientos de miles de generaciones que tú dices, ¿okay?, comenzamos con 2 Escherichia coli iguales, y comenzamos y seguimos hasta el final, y después los comparamos, nos vamos a dar cuenta que los genomas de ambas son distintas, ¿ya? ¿Son distintas especies? No, probablemente no lo son. Ahora, ¿siguen siendo bacterias? Sí. Ahora, ¿qué es una especie? Ahí entramos a otra discusión. Porque si tú me dices una especie es un ser que se diferencia en términos de que lo miras y es distinto, sorry, la Escherichia coli es prácticamente igual a muchas otras bacterias, ¿ya? Se refiere al porcentaje del genoma, ahí vamos a decir una cierta cantidad de genes que las caracteriza. Podríamos decir a nivel de los animales, que no se pueden reproducir unos con otros, o no dan origen, o si lo hacen no dan origen a una descendencia fértil, ¿verdad? O sea, por ejemplo, tú cruzas una yegua con un burro y no te da una descendencia fértil. Pero te encuentras con temas como, por ejemplo, si tú cruzas un tigre con una leona, o una tigresa con un león, te da organismos que son híbridos, que son de baja fertilidad, pero de fertilidad que igual existe. Entonces te quedas con un concepto de especie intermedio, donde no es tan clear cut, no es como corte exacto, dónde está la especie y dónde dejó de ser una especie. Y para ser una especie distinta no necesitas un organelo distinto, no necesitas generar una pata extra, no necesitas una cosa distinta. En esa imagen que tú mostrabas de los distintos seres humanos, ¿ya? No es que nosotros nos cambias una cantidad de nucleótidos y nos convertimos en monos, ¿ok? La cosa es que habían 2 poblaciones de monos que caminaron por caminos distintos, ¿ya? Y una población de monos caminó hacia un lugar donde se sintieron más cómodos, y los descendientes de esos monos siguieron caminando para ese lado, y siguieron por ese otro lado. Y al final de cuentas van dando origen a una diversidad por ese lado, ¿ya? Y los otros fueron por otro camino, ¿ya? Por ejemplo, si yo pregunto aquí, ¿quiénes pueden aguantar la respiración bajo el agua más de 30 segundos? Probablemente muy pocos. Sin embargo, si entrenamos, todos podríamos aguantar la respiración probablemente 3 minutos. Pero no podríamos ver bien bajo el agua. Y sin embargo, si comenzamos desde niños, también adquirimos esa capacidad de poder enfocar bajo el agua. Entonces, después de unas 50 generaciones que estuviéramos separados de otra población humana, tal vez no entenderíamos a esta otra población y estableceríamos lo que viene a ser justamente una barrera reproductiva, simplemente por no comunicarnos con ellos, ¿verdad? Y esa barrera reproductiva ya te genera una nueva especie. Puede ser una barrera geográfica, puede ser una barrera simplemente de comunicación, ¿ya? Y eso es el origen de una nueva especie.
Por eso es que los tigres y los leones son especies distintas, porque hay barreras geográficas entre ellos, ¿ya? Pero eso es lo que hace una nueva especie. Entonces, la diversidad es tal, ¿ok?, que simplemente basta con que se separen un poco y comienzan a seguir caminos distintos. Y ahí es muy bonito el ejemplo que daba Maturana, por ejemplo, de una gota de agua que cae por una pendiente de una montaña. La gota de agua cae y sigue un camino. Y una gota de agua exactamente igual sigue ese camino, pero por cualquier minúsculo cambio se va para otro lado y termina en un lugar totalmente distinto. Mientras la organización del ser vivo siga siendo funcional, mientras ese ser vivo se mantenga vivo, ¿ok?, mientras siga siendo autopoyético, va a seguir pudiendo cumplir su función y va a seguir reproduciéndose. Entonces va a poder seguir siguiendo ese sistema de vida. ¿Mm? Y eso un poco tiene que ver con la sensación de que no es que nosotros seamos más evolucionados que los monos, o menos, o no. Simplemente tenemos otro camino. Muy bien, muchas gracias. Yo propondría, Jaime y Alejandro, que pasáramos Pasamos al segundo tema, siguiente tema. al siguiente tema, porque tengo Ok. la impresión de que en Vamos. esta han quedado bastante claras, digamos, Ya. hasta donde pueden quedar claras en una exposición tan breve sobre Claro. asuntos complejos, pero por lo menos creo que están